Jaime, un gran gusto recibirlo. Igualmente, Luis, siempre un gran honor estar contigo. Por favor, ¿sorprendido por lo de ayer? No, en realidad en mis artículos de perfil desde hace varias semanas lo venía prediciendo, porque es exactamente lo que ha pasado en otros países de América Latina. Si vemos a Boric, a Castillo, a Lasso, a Gustavo Petro, a quien pasó a la segunda vuelta con él, Hernández, son todos outsiders, no apoyados por ningún partido, sin ninguna estructura, porque la elección de ayer desmiente esto de que la estructura es tan fundamental. No digo que no exista, pero tan fundamental como decían muchos amigos argentinos. Son estos candidatos de fuera del sistema que ganan de manera sorpresiva. Nadie pensó que Boric ganaría, tampoco que Castillo. Por Lasso no apostaba nadie. Ganan a última hora porque representan un voto contrario al sistema simplemente. ¿Y qué sistema? Cualquier cosa. Porque unos son de derecha, otros de izquierda, no importa eso. El sistema es lo que existe. ¿Le parece que condensa decir la gente tiene bronca el voto de Milei? No sé si es tanto bronca cuanto fastidio. La gente de la sociedad del Internet, la mayoría está fastidiada con esta nueva sociedad que está en nuestro bolsillo, está en el celular, está en la casa, está con nuestros hijos. Y los políticos no se percatan de que ya llegó. Hay una nueva sociedad distinta en que los valores son diversos, la relación entre los padres y los hijos no es la de antes, tampoco la de los maestros con los alumnos o de los curas con los feligreses. La autoridad se reventó, el sentido de autoridad se reventó, la gente se vincula directamente no a través de partidos, no a través de organizaciones religiosas, sino directamente, y crean nuevos mitos y nuevas cosas por las cuales se interesan. Por otro lado, las viejas ideas, quienes tenemos algunos años y vivimos la Guerra Fría, vivimos una época en que se luchaba por el comunismo, por la democracia, por cosmovisiones enormes. Todo eso se acabó. El otro día veía un conductor de televisión que se reía hasta las lágrimas cuando alguien decía que era comunista. Claro, es un tipo que tiene 30 años menos. Claro. Y le parece cómico que alguien sea comunista. Cuando yo era joven, las siglas PC era Partido Comunista. Nadie decía Partido Comunista. Claro. El PC dice esto. Y ahora mi nieto dice PC al personal computer. Claro, no hay duda, es una gran diferencia. Entonces, es otro mundo. Ahora digo, Javier Milei, ¿usted cree que ya está cristalizado este resultado, que de aquí a octubre Javier Milei es inevitablemente el presidente? No tanto, pero cerca. Creo que no hay duda de que él va a la segunda vuelta. Hay que ver con quién, si con Juntos por el Cambio o con el frente del gobierno. Pero cuando un candidato viene de abajo y produce una sorpresa como esta, todos sus votantes se consolidan, porque sienten que han ganado, que están yendo para adelante. Es absurdo que si usted votó por alguien que sorpresivamente encabeza los resultados, después diga, voy a pensar por otro. No, sale feliz, dice, por acá seguimos. Y las encuestas, que tienen muchos defectos, sí detectaban algo en Argentina y en el resto de América Latina. La mayor parte de la gente dice queremos nuevos partidos, queremos nuevas gentes, queremos un cambio, que no significa que quieran el mismo cambio, porque puede ser un cambio a la derecha, a la izquierda, a donde sea. Pero cambio. Cambio. Esta sociedad en la que la computadora reemplazó a la máquina de escribir necesita otro liderazgo. Es lo que siente. Pero es muy interesante lo que usted está diciendo, porque algunos dicen, bueno, hoy votaron enojados, fastidiados, usemos su expresión, pero en octubre van a decir no puede gobernar. Eso es un razonamiento... Si a nadie le importa que puedan gobernar, tampoco los otros. Es algo... Yo no he conocido, llevo 40 años estudiando la política de América Latina, nunca conocí una persona que haya leído los programas de gobierno de todos los candidatos de un país. Nunca. He conocido bastantes candidatos que no leyeron su propio programa de gobierno. ¿Quién lee programas de gobierno? Nadie.
Las política y las elecciones son sentimientos. Hice hace poco un prólogo para el libro de Gutiérrez Rubí sobre eso. Son meramente sentimientos. En Estados Unidos se produce una enorme cantidad de investigaciones de lo que llaman las ciencias del comportamiento humano. Y es clarísimo que los seres humanos somos sentimientos, somos sensaciones y somos imágenes. Si usted pretende conseguir votos publicando un sesudo manifiesto en La Nación de una página entera, le puedo dar por seguro que nadie va a leer eso. Claro. Bueno, tampoco lo leo yo, que soy un profesional que se dedica a esto. Entre leer eso y estar cuarto de hora en el YouTube, me quedo en YouTube. Vamos a YouTube. Pero digo, subrayo, nadie que haya votado este 30% va a ser un ejercicio de racionalidad, de previsión, de gobernabilidad. Eso es un cuento nuestro. El 100% no va a ser ese razonamiento. Se vota, y en eso uno de los mejores ensayos que se escribieron para explicar la elección norteamericana fue escrito por Fukuyama, que dice son sensaciones, son identidades. Claro. Toda la gente del Rust Belt, de la vieja revolución industrial, está enojada con la gente de California, de la nueva sociedad, de Silicon Valley, porque perdieron prestigio. Son obreros normalmente poco educados, blancos, heterosexuales, conservadores, que están enojados de esta serie de muchachitos locos con los pelos pintados que tienen empresas que no existen, que son empresas que están en la red. Y dicen, no, son una manga de tarados estos. Hay que tener una fábrica con fierros. Y en el fondo hay la posición de las dos grandes culturas de Estados Unidos, la del Rust Belt y la cultura de avanzada, que está produciendo la mayor cantidad de riqueza y de conocimientos que se aceleran cada vez más, porque la evolución de Silicon Valley es descomunal y se va a agudizar. Hace muy poco, hace 3 semanas, entró a trabajar ya con la NASA la primera computadora cuántica. ¿Qué significa eso? Estas computadoras nuevas van a tener 1 billón de veces más velocidad que las actuales. Con lo cual, la especie nuestra dentro de 5 años es otra. ¡Wow! Y mientras tanto, aquí estamos peleando sobre la seguridad en el conurbano. Claro. Analicemos datos de lo de ayer. Quiero reservarme un rato para hablar de esto último que acaba de decir, que me resulta mucho más atractivo que la lección del día de ayer. Yo estoy tomando un curso de física atómica ahorita para entenderlo. Pero claro, pero veamos un poco los números. 31% de abstención, 31% de abstención. ¿Qué es? Es toda esta gente que siente que la sociedad actual no le funciona. Es gente que no solo siente que los líderes actuales no les representan, sino que además no quieren ser representados. Claro. Yo uso como norte en mis ideas siempre a mi nieto. Converso con él y me doy cuenta de que vive en otro mundo. Me ha sido difícil explicarle lo que significa la palabra guerrillero. Y yo vivía en Argentina toda la década del 70, en donde entendíamos lo que era un guerrillero. Pero dice, ¿cómo? Son unos tipos que iban a la montaña a luchar por la justicia. Qué estúpidos, ¿y por qué se iban a la montaña? Pregunta a la que no tengo cómo responder, me quedo desconcertado. Y cuando disparaban asustaban a los pajaritos, sí. ¿Qué hijos de su madre? ¿Le importa que los pajaritos se asustaban? Claro. No aquella lucha armada, ideologizada. Claro. No existe. Todo eso desapareció. Yo siempre les digo a algunos líderes de izquierda, yo trato con todo el mundo, me gusta hablar con todas las personas, de todas las ideologías. Y hablo a veces con personas de mi edad o algo así, de izquierda, que siguen cantando las canciones de Inti Illimani. Y ningún joven tiene idea de qué es eso. Yo sí, claro. Yo cantaba el Internacional con gran entusiasmo cuando era adolescente. El Internacional Comunista, y venceremos y todas esas cosas. Desapareció, ya no existe. Es otro mundo. Mientras muchos políticos no entienden qué es la inteligencia artificial. Jaime, si yo sumo el 31 de la abstención más el 30 de Milei de fastidio, ¿digo bien que 6 de cada 10 argentinos hizo explotar la democracia liberal representativa tal cual nosotros la creemos? La vieja democracia, sin duda. Y es más fácil que
transiten entre ellos, que muchos que se abstuvieron voten por Milei, Claro. porque no eran partidarios de Juntos por el Cambio o del gobierno. Ellos estaban con bronca con todo. Y si van a la mesa, van a votar fácilmente por Milei. Yo veo muy difícil que le ganen a Milei la presidencia. Tendrá que verse quién pasa la segunda vuelta, si Juntos por el Cambio o si el gobierno, y deberán tener una campaña muy sofisticada técnicamente para ganarle. Viví una experiencia muy semejante en el año 96, cuando ayudaba al candidato Jaime Nebot en Ecuador y le ganó las elecciones a Abdalá Bucaram, que tenía lo que tiene Milei, un voto negativo. No votaban por Bucaram, votaban en contra del sistema. No votan por Milei, Claro. votan en contra del sistema. Y entonces pueden seguir llegando otros enojados. De izquierda, bueno, de derecha también, de cualquier cosa también, porque votan por enojo, no por opción ideológica. Y ahí, en esa eventualidad, ¿sería más fácil que Patricia Bullrich le gane a Javier Milei o Sergio Massa? Y yo creo que si Juntos por el Cambio logra proyectar una imagen de cambio, que es lo que perdió. Ahorita, seamos neutrales. ¿Quién representa el cambio, Milei o Juntos por el Cambio? Milei. Milei. Nos guste o no nos guste, ese es otro problema. Milei es el cambio. Juntos por el Cambio dejó de ser por el cambio. Tiene que recuperar esa esencia que tuvieron, y algunos amigos de ese sector amenazan con tomar medidas la primera semana y bajar los subsidios y bajar todo, porque la situación es tan crítica que tenemos que vivir una época de pobreza y de ajustes. ¿Qué pasaría si este canal hace una propaganda diciendo: por 4 años vamos a votarles a Viale, a Novarecio, a Majul, porque no tenemos plata, vamos a hacer las proyecciones casi sin luz para ahorrar luz, vamos a ahorrar todos los escenarios, y véanos por 4 años, que ahorrando así en 6 años, en 4 años haremos un buen canal? No les ve nadie. Tienen que competir yendo para adelante, inventando cosas. ¿Cómo lo está haciendo este canal? Que a mí me encanta. Yo tengo muchos amigos acá, felizmente, y uno ve los pases entre uno y otro, se han vuelto una institución. Poco usual en otros países, pero acá hacen eso y uno se divierte, el sentido del humor del uno, del otro. Pero si quitan todo eso, porque estamos en crisis, y deciden sufrir, van a sufrir en soledad porque nadie más les va a ver. Wow. Lo mismo le pasa a un partido que diga: la crisis es terrible, vamos a sufrir, vamos a matarles de hambre, porque el elector no espera que le diga el político que es incapaz de darle felicidad. El lema de Lula fue tan lindo, ¿no? Sin miedo de ser feliz. No tengamos miedo de ser felices. ¿Cómo? Los políticos verán, pues no es mi problema, yo soy elector. Claro. Que el político sea capaz de inventar el cómo. Ahora, si él me dice que es incapaz de inventar cómo yo soy feliz, no voto por él. Pensemos en las otras dos coaliciones. ¿Quién siente que sufrió más la derrota? ¿Los 14 puntos menos de Juntos por el Cambio o el 20, 27, 21 de Massa? Ahí hay un elemento muy grave: que el peronismo llegue tercero y afronte la posibilidad de una elección en la que no llegue a la segunda vuelta, cosa que es así, puede no llegar a la segunda vuelta, es una derrota histórica descomunal. Para ellos es algo insoportable. No lo sería para Juntos por el Cambio. Bueno, no llegar a la segunda vuelta pareciera lógico. Pero el peronismo, que desde mediados del siglo pasado es la fuerza política hegemónica del país, no llega a la segunda vuelta. Gravísimo. Es una locura. También hay un elemento grave. Juan Grabois, yo pensé que tendría más votos dentro del Frente de Todos, pero hizo una campaña muy ideológica, muy izquierdista, muy cristinista, y sacó solo 5%. Para Cristina es bien grave. La persona que representaba su ideología sacó 5%. Massa claramente no representa la ideología de Cristina. Pero es el fin de un ciclo, es el fin del cristinismo. La aparición de una nueva fuerza, como fue en su momento la aparición del PRO. Bien parecido. Mauricio del 2005 fue eso.
el que saltaba el bache, el que daba un mensaje de fuerza, de cambio, de alegría, de vamos a comernos del mundo, de maneras muy heterodoxas, que le valieron la antipatía del Círculo Rojo. Gran parte de la prensa y de los empresarios decían, tipo loco este saltando el bache, con globitos. Los globos. Claro. Bueno, eran formas de comunicación modernas, como son los gritos de Milei, los ademanes de él, eran formas nuevas de comunicación. Los gritos de Milei del 2023 son los globos de Mauricio del 2005. Sí, y también su lenguaje corporal. Vemos a un Milei levantando los brazos, gritando, abrazando. No es un estadista que debería comportarse como quisieran algunos, porque esos estadistas pierden las elecciones en todo lado. Pero le suma la primera dedicatoria a sus perros, a su hermana, suma, digamos, ¿cómo se lee eso? Este señor es distinto de los políticos. Es un gran mensaje. Pensemos en un Milei con terno, corbata, en un podium, leyendo un discurso. Pierde todos los votos. O sea, esto que para algunos es una excentricidad, es una nota de distinción que el electorado dice, no forma parte de la casta, bueno. La gente está votando en contra de los políticos y de sus formas sobre todo, porque las ideologías ya no importan. Desde el 90 las ideologías fueron decayendo y ya no existen. Pero uno le ve a un político X, algunos me gustan. Este es el típico político. Lo imagino en el Congreso, dando un estupendo discurso. Sí. Y la mayoría dice, y por eso no voto. Claro. Viene un señor que tiene hijos perros, sensacional, es distinto. Es otra cosa. Boris trepado a la rama de un árbol para dar su discurso en Chile. Castillo con un caballo y un sombrero llegando a las urnas en Perú. Claro. Dijo usted, es un cambio de época, es el fin del kirchnerismo. ¿Es el fin del kirchnerismo? Sí, del kirchnerismo sí, definitivamente. El kirchnerismo fue un monstruo extraño, una mezcla de izquierdismo, cuando la izquierda había acabado, con peronismo, con religión. Realmente filosóficamente fue un absurdo. El peronismo fue siempre un partido de derecha, con el movimiento obrero adentro, como fue el falangismo, que también tenía movimiento obrero adentro. Pero esta mezcla que hizo Cristina, que por cierto no fue de izquierda en los 70s, ella en los 70s no estaba con un fierro luchando por los montoneros. No, estaba ejerciendo su profesión de abogada en el sur. En el sur. Cuando ella, Néstor o el actual presidente presentaron documentos para rescatar a algún desaparecido, algún preso de la dictadura. No hay un solo habeas corpus firmado. Nunca. No, eran de izquierda. No, eran de izquierda. Agarraron esta moda cuando llegaron al poder, como uno puede ponerse una camiseta del Che Guevara sin tener nada de izquierdista. Pero esta mezcla rara de izquierdismo, peronismo, en el cual un sector importante de la Iglesia Católica ha estado metido, es un monstruo absurdo. No, yo me eduqué en la antigüedad, en donde los de izquierda eran de izquierda y los curas rezaban. Qué hermosa frase. ¿No hay respirador artificial para Cristina y el kirchnerismo con Axel Kicillof en la provincia? No. Ya es una última patada de ahogado. El peronismo, que estuvo tantos años con un pie encima, ahora va a retomar su espacio y va a haber un peronismo con Massa y con otras gentes de ese sector, que tampoco fueron guerrilleros ni quieren ser guerrilleros. Usted se imagina a Massa con un fierro en la montaña, la boina. una boina como el señor Sena del Chaco. No hay modo, ¿eh? No hay modo. No hay modo. ¿Qué pasó con Horacio Rodríguez Larreta para que obtuviera este tan mal resultado propio en la capital? ¿Qué pasó? Yo creo que Horacio, el principal error que cometió fue intentar hacer política a la antigua. Tomarse fotos con dirigentes, con intendentes, con gobernadores, cuando las fotos de ahora ya no son para coleccionar en un álbum. Las fotos son ahora un elemento agresivo para comunicarse con otros. Usted se toma una selfie
para mandarle a otro y que después desaparezca. ¿No? Ya las fotos no son para el recuerdo. Creo que Horacio cometió ese error de hacer una campaña muy política, hacer mucha política, si Jorge, si Lustó, si Schiaretti, y ese fue el principal error. Él tenía una carta de presentación magnífica, su trabajo en la ciudad, que todo el mundo reconoce. Yo creo que la ciudad, con el gobierno de Mauricio y de Horacio, avanzó muchísimo, pero puso menos énfasis en eso que en elementos políticos, y ese fue el error. Aún con esa carta de presentación pierde con Patricia en la ciudad. Por la política. O sea, hizo política a la antigua. Sí, no sabía bien si estaba con Lustó, si estaba con Jorge. Había mucho ruido. Desgraciadamente, en Juntos por el Cambio, aunque él tuvo menos agresividad, hubo demasiada pelea interna, demasiado ruido. La gente, ¿qué prejuicio tiene con los políticos? Son tipos que no están en mi mundo y que se dedican a pelear entre ellos, a hacer cosas que a mí no me importan. Juntos por el Cambio dio mucha esa imagen por los idas, vueltas, malentendidos, y eso le debilitó. Si no fuese por esa forma de actuar, probablemente habría estado sobre Milei en el resultado final. ¿Usted estuvo trabajando con ellos? ¿Los estuvo asesorando? No asesorando, pero he estado muy cerca de ellos. Una etapa muy grata de mi vida fue la etapa que trabajé muy cerca de ellos, desde el 2005, con la fundación del PRO. En general, son gente muy sana. Conservo amistad con varios de los que fueron funcionarios de Macri. Y no he visto que la casa de ninguno haya cambiado mucho en estos 10 años. En otros partidos y en otros países uno aprecia que una casa muy modesta se convirtió en un palacio. Y eso es frecuente entre los altos funcionarios. Yo visito a algunos de mis amigos de esa época y están en la misma casa que tenían. Y viven como vivían. Y les interesan los libros como les interesaban. Ninguno se ha hecho empresario. Eso no, aunque parezca raro, pero no es lo más frecuente en América Latina. No, claro. ¿Fue positivo, fue negativo, fue neutro el papel de Mauricio Macri, que anticipadamente se baja de la competencia y, si bien no lo dice, apoya implícitamente a Patricia? Mauricio fue el fundador de esto, porque él fue el que armó todo el asunto en el 2005. Era obvio que tenga intención de apoyar a quien le parezca mejor, y eso estuvo bien. Un problema que tenemos en los países en donde hay reelección es que los expresidentes no ocupan el lugar que deberían ocupar de respetabilidad y de liderazgo más allá de las elecciones. Eso pasa en México, los expresidentes son expresidentes. Y, claro, qué sé yo, Miguel de la Madrid salió de la presidencia a ser director del Fondo de Cultura Económica. Entonces estuvo en su oficina del fondo, una oficina de 380 metros cuadrados, con una vista. Era el expresidente que ahora dirigía un editorial y tenía la respetabilidad de un expresidente intelectual. He estado con Vicente Fox en su rancho. Conozco a todos los expresidentes mexicanos del último siglo y tienen todos un lugar respetable. Ninguno está corriendo por los techos. Claro. En Estados Unidos pasa algo semejante. El presidente puede reelegirse una vez y después pasa a la Fundación Ford, a instituciones científicas, académicas, etcétera, y son muy respetados y son convocados por el presidente en funciones para consultarles, reunirse con varios expresidentes y decir qué opinan sobre esto. En los países donde hay reelección, los expresidentes buscan la reelección, terminan envueltos de una batahola terrible como le pasó a Carlos Menem, hombre muy valioso, y yo lo traté bastante, un hombre bien especial, Carlos, pero terminó de candidato a cualquier cosa, en cualquier lado, no ocupando ese sitio de... Referencia. Exacto, ser una referencia de la sociedad. Yo he conversado largamente con Duhalde, con De la Rúa, un hombre bien interesante. Vivíamos a una cuadra hasta que él murió.
tuve conversaciones muy interesantes, todo lo que él contaba de cómo fue su trayectoria. Un expresidente tiene mucho que contar, tiene mucho que comunicar, pero en estas sociedades en que hay reelección no se les encuentra un lugar adecuado. Claro. Juguemos a esto. Lo llama Javier Milei y le dice, Jaime, asesóreme qué debería hacer para ganar en octubre. Te diría lo mismo que a la inversa le dije a un presidente colombiano. No aceptes que te apoye nadie. No aceptes que nadie haga campaña para ayudarte. No aceptes ninguna ayuda. Ándate solo y vas a ganar. Lo llama Patricia Bullrich. ¿Qué le dice? Hay que pensar a fondo ahí el tema, porque el triunfo de Milei puede venir simplemente por inercia, por la inercia de la bronca que tiene la mayoría de la sociedad. Lo de Patricia debería ser mucho más pensado, investigado, cómo le están viendo a ella, cómo están viendo a Juntos por el Cambio y cómo hacen para comunicar un mensaje de optimismo, de futuro, sin miedo de ser felices, para poder competir con Milei. Milei no ofrece hacerle un ajuste a la gente. Dice algo que no sé si es técnico. Yo voy a ajustar a la política. Claro. Andrés Manuel López Obrador en México dijo, yo voy a poner en una cuenta toda la plata de la corrupción y con eso se financia el Estado. Muy lógico no es, no resulta. Pero hizo otras cosas simbólicas. En México hay mucho aparato del Estado, pues, botó a la basura todos los carros, los aviones, abrió Los Pinos para que quien quiera entre, salga, pasee. Le quitó todo el aparataje de solemnidad al Estado. Y la gente dijo, genial, con esto financió los problemas de México. No creo que eso sirva para financiar el 0,05% del... Nada, claro. Pero la gente aprecia. Pero simbólicamente... Porque está quitándose él los privilegios. Pero es bien interesante esto que usted señala, que sin un horizonte de felicidad alcanzable es imposible. O sea, la promesa del sacrificio... La promesa del sacrificio funcionaba en la Edad Media, cuando las gentes creían que sufriendo en el valle de lágrimas se van al cielo. En la sociedad lúdica que vivimos ahora, porque es eso lo que vivimos, una sociedad completamente lúdica. Felizmente yo estoy muy contento de que eso sea así. Yo estudié filosofía escolástica en el filosofado de los jesuitas y tuve varios compañeros que se ponían cilicios, que se azotaban. A mí nunca me pareció muy interesante el sufrir, pero era visto como algo bueno. Actualmente, ¿quién se pone cilicios? ¿Quién se azota? La gente quiere disfrutar, quiere ser libre, no quiere que limiten sus placeres. Y me parece genial, me parece muy bien, pero... usted ofrecer, mira, vota por mí que te voy a hacer sufrir. Ahí hay un ejemplo en la historia muy curioso, ¿no? El de ofrezco sangre, sudor y lágrimas. Churchill. Dijo eso, condujo a Inglaterra al triunfo en la Guerra Mundial y en las primeras elecciones que hubo perdió, después de haber ganado la Guerra Mundial. Eso de las lágrimas, váyase todo muy bien. A freír papas. Todo muy bien, pero ya. Claro, no. ¿Sumaría que Rodríguez Larreta apareciera? Algunos lucubraron la posibilidad de la jefatura de gabinete eventual de Patricia. ¿Sumaría ver hoy apareció una foto de ellos dos juntos? ¿Cuánto aporta eso? Bueno, aporta la primera base que deben tener, que es lograr el apoyo de todos los de Juntos por el Cambio. Y en la campaña interna se fueron diferenciando bastante los larretistas de los patistas. Entonces, hay que unificar eso como primer paso. Además de eso, hay que tratar de avanzar hacia otros sectores. Sería absurdo tratar de avanzar hacia los que votaron por Milei, porque estos están obteniendo un triunfo y van a seguir en su opción para adelante. Igual con los del Frente para la Victoria, porque ellos siempre odiaron a los macristas y les seguirán odiando. Hay un porcentaje de indecisos que no fue a votar, hacia el cual hay que dirigir una campaña, pero no es una campaña en la que les digan, vengan y luchen por banderas para que, como los peregrinos que fundaron Estados Unidos, comamos
papitas, semillitas, hasta que llegue un pavo. No, hay que desatar la utopía, hay que desatar algo que está perfectamente posible. La sociedad está yendo a yo estoy yendo mucho a Estados Unidos, a California. Vivimos un momento tan descomunal de avance, tan descomunal. Todas las semanas se publican nuevas cosas apasionantes sobre el comportamiento humano, que no hay razón para que los argentinos, los latinoamericanos, nos conformemos con comer basurita. No, tenemos que ponernos las pilas, irnos para adelante para ser parte de esta nueva sociedad que están haciendo, en la que compartiremos la vida con robots inteligentes que ya son una nueva especie que nosotros mismos generamos. Me quedó proponerle que en esta fantasía que lo llame Sergio Massa y le pida un consejo. ¿Qué le dice él? Necesitas superar el ambiente meramente peronista. Tienes una base ahí. Pero está demostrado que ahora las instituciones, llámense sindicatos, organizaciones sociales, universidades, grupos empresariales, no son suficientes. Tienes que conectarte con la gente común y comunicarte con sentimientos, comunicarte con menos intentos de racionalizar la situación económica. Que expliques lo que expliques es incomprensible. Puedes explicar lo que quieras, igual nadie te va a entender. Me pareció entender que todas las campañas tienen que ser más emocionales antes que racionales. Definitivamente lo que ocurre es que la comunicación humana es así. Todos los estudios que se han hecho ahora también yendo a analizar el comportamiento de los otros seres vivos, han descubierto que somos lo mismo, somos bien parecidos. El libro El bonobo y los 10 mandamientos es una maravilla que te demuestra cómo el bonobo tiene los 10 mandamientos en su cabeza. Y nosotros descendemos de los primeros mamíferos, los sinápsidos, unos reptiles mamíferos chiquitos que había en el tiempo de los dinosaurios, que empezaron a desarrollar el cerebro que nosotros usamos ahora. No desarrollaron ese cerebro para buscar la verdad. Les importaba un diablo la verdad, sino para que los dinosaurios no les pisen y para poder comerse a otros animalitos. Y eso somos nosotros, personas que con nuestro cerebro tratamos de que otros no nos pisen y tratamos de comer. Pero buscar la verdad fue un invento interesante de los griegos que con el tiempo dio origen a la ciencia, pero es una metodología de trabajo intelectual que la mayoría de la humanidad nunca ha usado. Hay una corriente que quiere demonizar a Javier Milei diciendo es un pequeño dictador, es una persona desequilibrada. ¿Qué siente frente a eso? Yo temo a las personas que se creen dueñas de la verdad. Soy pacifista, he participado en cuánta manifestación ha habido en contra de las guerras, todas las guerras. No creo que haya guerra justa. Y en esa medida no me siento atraído por un candidato que es tan violento, que siempre insulta, que siempre grita. Yo prefiero gente más pacífica al frente de los países. Eso es cierto. Por otro lado, sí creo que se da también una demonización excesiva de él, usando algunas de sus costumbres personales, que son cosas de cada uno. Yo no me meto nunca en la vida privada de los demás. Creo que eso es equivocado. Hoy viendo la prensa internacional veía adjetivos tales como un acólito, no recuerdo si un periódico americano, acólito de Trump, un nuevo Bolsonaro. ¿Es justo? Digamos, pienso en Trump, y lo pongo sobre la mesa para charlarlo. Trump finalmente termina enancado en los republicanos, guste o no, sistema. Milei es propio. Bolsonaro convoca a los partidos evangélicos. ¿Se parecen en algo? Sí se parecen. Bolsonaro se apoyó en los evangélicos, no en los partidos. Lula terminó logrando el apoyo de todos los partidos brasileños, todos. Cuando llegó a la segunda vuelta, yo tengo buenas relaciones con políticos importantes de Brasil. Supe que él iba a buscar el apoyo de quienes salieron de la competencia con la primera vuelta. Yo les dije, no, cuidado, van a perder. Porque Lula tiene 48.5,
más 6 de la candidata de derecha, más 3 del candidato de centro, 9 y 48, 57. Van a terminar en 50. Y es lo que pasó. Mientras más apoyos tiene usted de partidos, más votos pierde. Casi pierde Lula por tener el apoyo de todos los partidos frente a un Bolsonaro que por un lado no tenía el apoyo de ningún partido, no tenía el apoyo de personajes que en Brasil son muy importantes, los artistas, los grandes cantantes. Sí, todos. Betania, Gil, Veloso, claro, todos. gente maravillosa, ¿no? Es que, Claro, de paso, envidia, ¿no? Estuvo toda en la campaña de Marina Silva cuando yo Claro. trabajé allá. Tenía el rechazo de todos y también yo no tenía ninguna simpatía por él. Si fuese brasileño habría votado por Lula sin ninguna duda. Porque alguien que siendo presidente de Brasil tiene un gabinete solamente de hombres blancos y niega la existencia de las mujeres y de la gente de color, me parece a mí una aberración. Por eso tenía tanta antipatía de la comunidad internacional. Esos pensamientos gorilas, homófobos, misógenos, están fuera de tiempo. Fijémonos que Bolsonaro, siendo presidente de un país muy importante como Brasil, realizando una política económica muy adecuada, que mejoró la situación de Brasil muchísimo, fue un paria a nivel mundial por eso. Ahora, a mí, fíjese, ¿no? Allí sentada, Victoria Villarruel, la compañera de Milei, dijo que el matrimonio gay era demasiado matrimonio. Milei abjura de las políticas de género y del feminismo. Porque no están votando por Milei ni por sus tesis. Están votando contra el sistema. Claro. Buscarles esas explicaciones es una torpeza. La razón del voto es, este no se parece a los políticos, por eso le voto. Por eso la estrategia tiene que ser muy inteligente, claro, y muy sofisticada. Comparto, entendí perfecto el diagnóstico y dejemos de racionalizar lo que no tiene sentido. La oferta mágica, con todo respeto, de el dólar, gano 200.000 pesos, tendré 200.000 dólares. ¿Funciona? ¿Es una oferta mágica esa? Esa oferta funciona bien y no es mágica. Yo fui jefe de gabinete del gobierno ecuatoriano cuando se dictó el decreto de dolarización. Esa era una tesis de la oposición dirigida por Jaime Nebot, que se negoció en mi casa 2 veces, en la residencia de campo del presidente de la República una tercera vez, siempre la oposición pidiendo la dolarización y Maguad negándola. A una semana de caerse el gobierno, Maguad aceptó esa disposición de la oposición y se dolarizó con la oposición de todos los economistas, todos los partidos y la mayoría de la gente. Nadie quería la dolarización. Tampoco hubo nunca una inflación como la que hubo aquí en Argentina. O sea, yo llegué a la Argentina en el 72 y había un peso moneda nacional que a poco desapareció, quitándole 3 ceros y apareció el peso ley. Y después otro. O sea, en Ecuador nunca se cortaron ceros a ningún billete, no pasó eso. Pero la dolarización en muy pocos meses se convirtió en algo extremadamente popular. Santiago Nieto, mi socio, dirigía Informe Confidencial, Gandhi Espinosa después, que me acompaña ahora acá, y teníamos encuesta quincenal para ver lo que la gente pensaba sobre la dolarización. Adoptó la dolarización rapidísimamente porque la dolarización tuvo el efecto de conceder liquidez y préstamos a la gente pobre. Antes de la dolarización, alguien quería comprarse una plancha que costaba $20. ¿Cómo hacía? Si los sucres se evaporaban. Con la dolarización, ya. Yo gano tantos dólares, puedo pagar $1 mensual. El almacén sabe que ese dólar es posible. Y se difundió totalmente la economía popular, los préstamos para la gente pobre. Tuvo una serie de beneficios que son mágicos. Y actualmente ni siquiera Rafael Correa, que odiaba la dolarización y fue muy popular durante un tiempo, pudo quitarla. Se animó a tocarla, claro. Imposible. En encuestas que hacemos todavía en Ecuador, más del 95% es partidaria fanática de la dolarización. O sea, ese es un elemento que si él sabe manejar puede significar el triunfo. ¿Le genera algún tipo? Ya usted dijo que no le gustan los políticos que gritan, agresivos, etcétera, etcétera.
Dando un paso más, ¿teme que pueda ser antisistema democrático Milei? Es difícil ser antidemocrático en serio a esta altura de la vida. En la antigüedad los militares daban golpes de Estado porque no había celulares. Y entonces mataban a uno, mataban a otro, mataban 8.000, no pasaba nada. Ahora, cuando un policía le golpea con un palo a una señora, siempre está el comedido del celular que toma la foto y se arma el movimiento. Nos interesan las vidas de los negros como en Estados Unidos. Felizmente los celulares son un antídoto para el totalitarismo. Ya no hay guerrillas, ya no hay golpes militares, porque la gente se armó con celulares. Por otro lado, los militares actuales ya no reprimen tampoco, porque felizmente desde mi punto de vista, tal vez equivocado, hay instituciones liberales. El general que hace matar a 10 personas sabe que va a La Haya, hay tribunales internacionales, hay derechos humanos. Dice, no, ¿para qué me meto en líos? Recuerdo cuando vino el golpe militar contra el gobierno de Maguate, en el que yo colaboraba, llegó una gran manifestación a la Plaza de Mayo, digamos, en argentino, y el jefe de los militares que guardan la casa presidencial le dijo al presidente, nosotros no vamos a matar gente, nos vamos dentro de media hora. Si usted quiere ir hacia antes. ¿Y qué hace usted cuando afuera hay una multitud? Se va antes. Un placer, claro. Me gustó todo, pero me voy de acá, claro. Porque los militares ya no están dispuestos a matar gente en ningún lado. Eso es un fenómeno universal. Usted que conoce y quiere a la Argentina, en serio, porque yo lo leo y veo de su afecto, ¿qué siente cuando el común, el taxista, el mozo del bar le dice, este país es inviable? Que a veces somos demasiado pesimistas. En Argentina somos muy pesimistas. A ver, en Brasil el expresidente Bolsonaro está ya sin derechos por el resto de la vida, enjuiciado y demás. En Estados Unidos el primer presidente enjuiciado con la posibilidad de ir 500 años preso es el presidente Trump. En Francia el presidente no puede gobernar definitivamente. Primero los chalecos amarillos, después los argentinos, eso es un caos total. En Argentina no estamos tan mal, y estamos hablando de países grandes y organizados, Brasil, Estados Unidos y Francia. Somos demasiado quejumbrosos. ¿Que hay problemas? Hay problemas. Que el modelo kirchnerista fue un modelo demencial que llevó a la impresión indefinida de billetes para llevarnos a un colapso económico, es así. Pero, a ver, cuando yo era estudiante universitario, vino el Rodrigazo. La inflación era por horas, todo era un caos. En Argentina estamos acostumbrados, y yo lo aprendí cuando era estudiante universitario, a vivir en el caos. Si pasa lo mismo en otro país, la inflación que ha producido Massa, el país se desarma. En Ecuador nadie pensaría que es posible una inflación de 100%. No, es ridículo, es impensable. Y también en Bolivia, y también en Paraguay, y también en Uruguay. Es una cosa muy de acá. Pero no es algo que ocurre ahora. Yo recuerdo mis años de universitario en Mendoza, en Río Negro, y ya había un caos semejante. Cuando me daban mi mensualidad en Río Negro, yo salía disparado al supermercado a comprar cosas no perecibles, vinos, atunes, latas, para después intercambiar en la universidad con otros. Tengo vino, necesito sardinas, tengo aceite. Así viví yo mi juventud como estudiante universitario. O sea, es un país que ha vivido en turbulencias y de alguna manera la población tiene mecanismos para sobrevivir en la turbulencia. ¿Qué sintió viéndolo ayer solo, con un micrófono puesto al presidente formal de la Nación, Alberto Fernández? Que nunca fue presidente. Es un presidente formal. O sea, no es normal que un presidente en cualquier país de América Latina acepte que le nombren ministros o que convoque una reunión de ministros y no vayan varios de ellos. Cuando yo era jefe de gabinete le habría aconsejado al presidente despedirlos inmediatamente. O sea, un ministro que no obedece al presidente no debe estar ahí, que se vaya a la oposición. Aquí Alberto ha soportado hacer un papel realmente lamentable. Entregó
lo más importante para hacer cierto tipo de política clientelar, entregar el dinero y las cajas a sus enemigos. Eso no es un presidente normal. Creo que Alberto tuvo un papel muy pobre en la historia argentina. Cuénteme por qué dijo al comienzo del programa que en 5 años la humanidad va a ser totalmente distinta. Porque la aceleración que produce el nuevo tipo de computación, la acelerada evolución de la inteligencia artificial, de las impresoras 3D, va a hacer cosas como estas. Durante el próximo gobierno van a perder su empleo al menos el 50% de los argentinos. Al menos. ¿Por qué? Porque las máquinas ya aparecen. Usted sabe que en Italia hay un sistema de trenes enorme que está manejado por 7 personas. 7. Camiones sin chofer, y hay muchísimos en California, en China. En 4 años los camiones funcionarán sin chofer. ¿Y qué hace el sindicato de camioneros? Todas las tareas repetitivas van a volar por los aires. Con un tema bien interesante. Yo me dedico a estudiar esto mucho porque me apasiona. En donde hay más robots y más inteligencia artificial, hay menos desempleo. La gente perdió sus ocupaciones tradicionales, pero surgen millones de nuevas ocupaciones. En California, también en Washington, las cadenas como McDonald's tienen enormes problemas para conseguir empleados porque nadie quiere trabajar en esas cosas. Están trabajando en otras. O sea, la inteligencia artificial y la nueva evolución en países como esos produce una enorme cantidad de nuevas ocupaciones de calidad, maravillosas. No repetitivas. Las no repetitivas, las que suponen algún tipo de ingenio. Un plus, claro. Harari, que tiene ese texto maravilloso sobre cómo educar a los niños en el 2050, dice, no hay que memorizar nada. ¿Para qué usted memoriza la fecha de nacimiento de San Martín si pronto tendrá en su cerebro un chip con todos los conocimientos de la humanidad? La educación debe preparar para lo imprevisto, porque eso es lo que podemos hacer nosotros mejor que los robots. Un robot no sabe qué hacer con lo imprevisto. Está programado para ser más eficiente que nosotros, repitiendo. Pero cuando viene algo imprevisto, el robot se desmorona. Nosotros tenemos que estar educados, es lo que dice Harari, lo que dicen toda una corriente de la educación, educados para enfrentar lo imprevisto, para enfrentar lo nuevo, desatar la imaginación en la educación. La educación actual lo que hace es pavimentarnos, quitarnos la imaginación, quitarnos del desafío de lo absurdo. La nueva educación debería ser lo contrario, prepararnos para... hay estudios que se hacen en la Universidad de Oxford y en el MIT en Estados Unidos sobre las ocupaciones del futuro. Lo que se ve es que para el 2050, o sea, ya mismo, no habrá carreras en las que se pueda trabajar más de 10 años porque desaparecerán. Aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen. Y la gente tiene que educarse para poder saltar de una a otra y de un paradigma a otro. Por eso es que en la educación que se hace en Silicon Valley o en Japón, que tiene un programa de educación maravilloso, usted sabe que los egresados de la universidad japonesa van a saber al menos 4 idiomas cuando egresan siempre. ¿Por qué? Para eso, para adaptarse, para poder funcionar en un mundo que se hizo líquido y en el que todo cambia, en el que lo único que permanece es el cambio permanente. Entonces, es otra forma de ver la vida que supone, en el caso argentino, una radical revolución de la educación. Tenemos niños que no saben leer. 6 de cada 10 niños no saben leer cuando salen de la escuela. Y la revolución actual es la revolución de la inteligencia, Luis. De la inteligencia. ¿A qué se parece la emoción de escuchar a Mahler? A mí me llena completamente, ¿no? Yo hice alguna vez un viaje exclusivo a Viena para ver
como una soprano interpretaba el cuarto movimiento, con esa letra tan linda, ¿no?, de los alimentos del cielo. Mahler, para mí, Mahler y algunos otros son algo que me llena completamente. Cuando puedo escuchar determinada música en un sitio o cuando puedo leer cierta poesía en un sitio, me siento absolutamente realizado. Y igual pueden ser textos muy de izquierda o muy de derecha. Leer el libro de Cristóbal Colón, de Paul Claudel, que es un texto absolutamente reaccionario, maravilloso, de cómo Colón conquista América. Leerlo al borde de la playa, a los gritos, es sensacional. Claro. El ruido del mar y Cristóbal Colón, ven con nosotros, Cristóbal Colón. Es sensacional. Y siempre imagino que hay alguien que nunca jamás en su vida escuchó ni un compás de Mahler. Ayúdelo, invítelo con algo con lo que... porque es infalible. Con Mahler, el cuarto movimiento de la segunda sinfonía es de lo que le lleva a uno al cielo. Es muy especial. Bueno, hay algunos que a mí me enloquecen. Wagner me gusta mucho también. Wagner me parece espectacular. O sea, a mí la literatura y la música me llenan mucho más que la política, definitivamente. Yo tengo una enorme colección de música, no solo clásica, pero también música africana, que es maravillosa. Hay una música de la frontera entre la cultura árabe y la África negra, hecha por los Tuaregs, que es especial, es espectacular. La música medieval es hermosísima. Y me encanta también el monofónico, la misa de Ángelis, que con mi socio Roberto Zapata, que fue jesuita, y yo me eduqué con los jesuitas, cantábamos a gritos en latín. Porque es una de las grandes piezas del monofónico. Claro. Del monofónico. Asumo que no cambió de idea, pero siempre que viene un invitado al programa va la última pregunta decisiva. ¿Nos morimos y qué pasa? Que desaparecemos. Yo vivo intensamente la vida. Me encanta haberla vivido como la viví, con muchas contradicciones, idas, vueltas. Yo conozco alrededor de 100 países. He vivido en bastantes de ellos. He estado en ceremonias religiosas de todas las religiones, aunque no tengo ninguna religión. Pero me encanta lo nuevo, me encanta conocer culturas, me encanta conversar con personas que piensan cosas diversas de las mías. Detestaría creer que tengo la verdad. Felizmente no la tengo. Puedo seguir aprendiendo y ahora estoy tratando de estudiar física cuántica, astronomía, porque me parece que es otro aspecto del conocimiento que me falta. Es siempre un placer verlo y es muy inspirador leerlo. Yo lo leo todas las semanas en Perfil. Es un placer escucharlo. Gracias por venir. Muchas gracias, Luis. Es un gran gusto estar acá. Igual para mí. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente. Expertos técnicos que tasan el acto y pagan en efectivo. Joyería El Tasador. 0800-222-8273. 0800-222-8273 en la sucursal de Corrientes y Pueyrredón. Pagan el gramo de oro hasta 36.000 pesos. Joyería El Tasador, toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador, Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador.